Iniciamos entonces la clase, ahora sí bien. Vamos entonces a trabajar lo que son técnicas de conteo. Pero quiero empezar aquí con lo que es la presentación de la unidad. Entonces, mencionarles, por ejemplo, de que cuando trabajamos en la parte de estadística, ya ustedes vieron una estadística que se llama estadística descriptiva, y esa estadística entonces parte de lo general para llegar entonces a lo particular. Después dice que entonces es un método inductivo. Y el método deductivo entonces parte de lo particular para llegar entonces a lo general. ¿Sí? Es en la casa de la estadística de probabilidades. Cuando hablamos de técnicas de conteo, entonces básicamente aquí nosotros lo que vamos a mirar es que es posible que podamos nosotros contabilizar si un fenómeno o un hecho se puede calcular o cuántas veces se puede calcular un fenómeno o un hecho. En ese caso, por ejemplo, tenemos que para las técnicas de conteo, voy a partir desde un ejemplo práctico, un momento acá, para que miremos algo particular de para qué es lo que sirven las técnicas de conteo. En... Paula, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Listo, te pregunto, ¿vos tenés moto? Sí, profe. Listo. ¿Recuerdas cómo está formada la placa de tu moto? ¿Cuántas letras tiene? ¿Cuántos números? ¿Y en qué orden van? ¿Van letras, números, números, letras? Letras, ¿Cuántas letras van primero? 3. Tres letras. Números 2 y la última es una letra. Ok, entonces miremos aquí lo que nos va a pasar entonces con esto de las placas. Entonces vamos a mirar que según la estructura de la placa que tiene la moto de Paula, tiene letra, letra, o sea, son tres letras, seguida de dos números, o sea, dos dígitos, y al final tenemos otra letra. Bueno, como yo dije aquí, dígitos, ¿cierto? Como aquí dije dígitos, entonces eso indicaría que son los números que van del 0 al 9. Cualquier número del 0 al 9 va acá. Y en letras utilizamos entonces lo que es el abecedario. Recordemos entonces que en ese abecedario, por ejemplo, la ñ no se utiliza, la combinación doble L no la utilizamos en la placa, y la combinación CH no se utiliza en la placa. Entonces, en ese, o sea, excluyendo pues como a estas tres letras, entonces nos quedarían como un abecedario con 26 letras, ¿cierto? Entonces, la placa de Paula, que no la vamos a preguntar en ese momento, tiene esta estructura. Y la placa de Paula es una placa entre cuántas placas, la pregunta aquí sería, ¿cuántas placas se pueden hacer que tengan esta forma? Que tengan tres letras, seguidas de dos números, seguidas de una letra. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo nosotros podemos saber eso? ¿Cómo podemos dar respuesta como a esa pregunta? ¿Qué cantidad de placas se pueden formar con esta estructura? Entonces, yo me voy a rebajar aquí un poco y voy a decir, bueno, si la placa fuese con una sola letra, pongamos que la placa fuera con una sola letra, entonces pregunto, ¿cuántas placas resultarían? ¿Sí? ¿Cuántas placas resultan? Si las placas son llevan una sola letra. 27, ¿no? 27, bueno, 26, vamos a hablar con la escenario de 26, exacto, sí, bien Miguel, 26. Entonces saldrían 26 placas porque una placa iría con la letra A, otra con la letra B, otra con la letra C y así sucesivamente hasta llegar hasta la letra Z, ¿cierto? Que son 26 letras, pues que vamos a decir que son 26 letras, para ver pues como esa convención. Listo, pero bueno, salieron ya las 26 motos, entonces necesitamos más placas. Pero ahora vamos a colocarle entonces otra letra más. Y entonces ahora con dos letras, ¿cuántas placas resultarían? ¿Sí? Si ya ahora la placa de las motos llevan dos letras, ¿cuántas placas resultarían? Si con una sola letra llevan 26 placas, con dos letras, ¿cuántas serían? Los escucho, están sacando cuentas.
¿Serían el doble de placas? 52. ¿Serían menos? ¿Serían más? 52, profe. 52. Bueno, Miguel dice que serían 52 placas, o sea, porque sería 26 por 26 por 2, ¿cierto? Bueno, dice, Sí. ¿alguien dice algo diferente? ¿Tiene alguna otra opinión? Tranquilos, si aquí nadie se equivoca, aquí todos estamos aprendiendo, así que no hay problema entonces como en las opiniones que tengamos, porque la idea es esa, que aprendamos entre todos, ¿cierto? Bueno, mira aquí qué pasa entonces con lo que decimos entonces si son 52. Y es que tenemos la placa que empieza con la letra A seguido de otra A, ¿cierto? Pero la misma placa A puede ir con B, puede ir con C, y así sucesivamente hasta la Z. O sea que empezando con la letra A y seguido con cualquiera de las letras del abecedario, entonces salían 26 placas, ¿cierto? Y saldrán 26 placas nuevamente diferentes. ¿Listo? Y si lo hacemos con la B, pues la B iría con la A, la B iría con la B iría con la C y así sucesivamente hasta la B con la Z. O sea que con la A salen 26 placas, pues aquí saldrían entonces 26 placas, con la B saldrían otras 26 placas, con la C saldrían otras 26 placas. O sea que con cada una de las letras, que son 26, sale 26 veces, ¿cierto? Entonces, una forma de pronto de uno encontrar esto de cómo, qué cantidad de letras saldrían o qué cantidad de combinaciones saldrían, de variaciones, perdón, salía, sería simplemente decir, bueno, para la primera letra tengo 26 opciones. O sea, tengo 26 letras posibles para colocar aquí en esa primera letra, ¿cierto? Para la segunda letra, ¿cuántas opciones tengo? También tengo 26. Entonces, para saber de cuántas formas puedo ordenar esas letras, esas dos letras que tengo aquí, pues sería simplemente hacer esa multiplicación. 26 por 26. ¿Y cuánto va a dar eso? 26 por 26 nos va a dar, bueno, para las clases de matemáticas necesitamos una calculadora pues siempre a la mano, ¿cierto? Nos va a dar 676 placas, ¿cierto? Bien. Pues solamente, miren, teniendo ya solamente dos letras, saldrían de 676 placas. Ahora la pregunta que hice inicialmente, bueno, si ahora la placa de Paula, por ejemplo, tiene esta estructura de tener 3 letras, 2 dígitos y una letra, entonces, ¿qué cantidad de placas se pueden hacer con esta forma? ¿Cuántas placas saldrían? Entonces, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Qué tendríamos que hacer para poder responder la cantidad de placas que cumplan esas características? Entonces diríamos, bueno, para la primera letra, en primera posición tenemos ¿cuántas letras posibles? ¿Cuántas opciones? 26. 26. Para la siguiente, 26. 26. La siguiente, 26. 26. Los dígitos, ¿cuántos que son? 9. 10, Miguel, son 10 porque tenemos 0, 1, Ah, sí. 2, 3, Sí, 10. 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Entonces son 10 dígitos. O sea que trae 10 dígitos y otra vez 26 letras posibles aquí. Y entonces tendríamos que hacer nosotros ese producto, 26 por 26 por 26, luego por 10 por 10 por 26 al final. ¿Y cuánto da esa multiplicación? La están haciendo por allá. Ahí escucho los teclados. Entonces, ese producto nos va a dar... 45. Sí, David, repite por favor. Dices 45. 5, 6, 9, 27, 600. Pues si no me equivoqué. No, no se equivocó. Así es. O sea que con esa estructura se pueden hacer 45.697.600 placas diferentes. ¿Sí? 600 placas diferentes. Eso es como si fuese de pronto una placa para cada colombiano, ¿cierto? Una placa para cada uno de los colombianos. Ojo, entonces
ya tendríamos entonces, ya sabemos entonces que con esa estructura se puede hacer esa cantidad de placas. Entonces, ¿qué hacen las técnicas de conteo? Y es que, por ejemplo, en el caso de Paula, supongamos, la moto de Paula, la placa es en Paula, entonces es así, ¿sí? Paula 10, supongamos que esa es la placa de la moto de Paula, ¿cierto? Ese es un 1. Listo, entonces, supongamos que esa es la placa de la moto de Paula. Y entonces el trabajo era que, bueno, escribamos todas las placas de la moto entonces que tuvieran esa estructura. 3 letras, 2 números y una letra. Entonces mire que entonces nos tocará entrar aquí. Otra vez, entonces otra con Pau, U, 10, pero con la B. Luego otra vez, esto mismo, pero con la C. Luego eso mismo, entonces nos tocará escribir 45 millones de placas. ¿Cierto? Ese no es el trabajo que nosotros vamos a hacer en estadística. Nosotros no vamos a escribir todas esas 45 millones de placas. Nosotros con las técnicas de conteo lo que vamos a hacer es determinar la cantidad de eventos posibles que se puedan presentar, que cumplan esas condiciones que nos están estableciendo allí. ¿Sí? Entonces recordemos, tenemos ya entonces dos condiciones básicas. Aquí vamos a hablar de dígitos, ¿cierto? Que son 10. Y el abecedario lo vamos a tratar antes con 26 letras. Entonces, para los ejercicios que vienen ahorita enseguida de ejemplo, vamos a tener entonces estas dos consideraciones. El abecedario con 26 letras y los dígitos entonces de 0 al 9, pues que aquí son los dígitos, ¿cierto? Les repito, técnicas de conteo, que es lo que estamos trabajando hoy, ¿sí? Y vamos a trabajar enseguida. Técnicas de conteo. Esas técnicas lo que nos van a permitir es verificar la cantidad de eventos posibles, ¿sí? Cantidad de eventos posibles que se puedan dar de acuerdo pues como a las condiciones que tengamos nosotros allí. Listo. Entonces voy a avanzar aquí un momento por favor, en plataforma. Entonces, por ejemplo, ahora mirando ya el ejercicio que hicimos allá, vamos a leer este ejemplo y a las técnicas de conteo. Bueno, desde ayer levantaron entonces el aislamiento preventivo, ¿cierto? Ya ahora hablamos de aislamiento. Y en la universidad nosotros somos 150 entre profesores y estudiantes. Y necesitamos entonces formar una comisión para limpiar la universidad para poder empezar clase. Y todos estamos dispuestos a trabajar. Pero necesitamos apenas 8 estudiantes. Pregunto, si somos 150 alumnos y necesitamos apenas 8 estudiantes, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Cuántas comisiones diferentes o cuántos grupos diferentes se podrían formar con estos 150 alumnos si queremos formar grupos de a 8? ¿De cuántas formas diferentes podemos hacer esas comisiones? ¿Cuánto creen ustedes? ¿O cómo creen ustedes que se haría eso? ¿Cómo creen que daríamos respuesta a esa Ni pregunta? idea, profe, ni idea. Ni idea, Davis. Bien, tranquilo. Mm, mm. ¿A alguien se le ocurre algo, de pronto algún procedimiento? Bueno, no, tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer... Nada, nadie se le ocurre nada. Listo, bueno, no se preocupen porque eso entonces es lo que vamos a aprender ahora con eso es que vamos a hacer enseguida, ¿cierto? Entonces, uno podría pensar, si son 150 alumnos, entonces los divido en grupos de a 8. Entonces, 150 dividido 8 y me va a dar pues una cantidad allí, no sé cuántos. Entonces, profesor, resultaría, supongamos, vamos a aquí a la pizarra un momento. Supongamos que pensemos eso, ¿cierto? Supongamos que los alumnos son Davis, Paula, Heidi, Miguel, vamos a hablar entonces de Juan, vamos a hablar de Joelis,
no puede faltar entre la popular María, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso aquí es María. Y vamos a hablar antes de Pepito. Tenemos ahí entonces un grupo de 8 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes, sí. Listo. Ese es un grupo. Entonces, bueno, tenemos el grupo de Davis, Paula, Heidi, listo, y lo sigue. O el grupo de Pepito, María, Joelis, Juan, Miguel, Heidi, Paula, Davis. Pues es el mismo grupo, ¿cierto? El orden aquí, entonces simplemente estamos cambiando como el orden de mencionar las personas. Pero supongamos que ha llegado Ana. Entonces, si Ana es otra alumna voluntaria, no son ahora los 150 estudiantes, sino que son solamente esta cantidad de personas, o sea, 9 personas. Pregunto, ¿cuántos grupos diferentes se pueden formar con esas 9 personas? Que sean 8 los integrantes del grupo. Si son 8 personas, te podemos formar un solo grupo, ¿cierto? Pero si ya tenemos una persona más, ¿cuántos grupos diferentes de 8 personas podemos formar? Miren que ahí les reduje el tamaño bastante, considerablemente. Ahora no son 150, sino apenas que son 9 personas para formar 8 grupos, o un grupo con 8 personas diferentes. ¿Cuántas creen ustedes que dan? ¿O cómo haremos entonces? Miren aquí lo que podemos hacer. Supongamos entonces que Pepito no va, sino que va es Ana, ¿cierto? Entra Ana es al grupo. Entonces ese es un grupo diferente, porque ya tenemos entonces a los mismos de acá arriba, pero en vez de Pepito va a ir Ana. Entonces, inicialmente teníamos el grupo original. Sí, teníamos el grupo original. Teníamos 1. Pero ahora no, dice Pepito, no, yo no puedo ir, entra Ana. Ya ese es otro grupo diferente, ¿cierto? Listo. Supongamos entonces que ahora no es Pepito el que va, llevamos 2 grupos diferentes, sino es María y Ana entra. Entonces, ya este grupo en el que no va María, sí va Pepito y va Ana, es diferente a los 2 anteriores, porque tenemos una integrante diferente. ¿Sí? Ya tenemos 3 grupos ahí. Y así sucesivamente. Si seguimos entonces, ahora Joely dice es quien no puede ir y entra Ana. Ese grupo es diferente porque ya no está conformado pues por la persona aquí que se llamaría Joely. Y así sucesivamente, ¿cierto? O sea que inicialmente teníamos 1, pero al cambiar Ana por cualquiera de estos, nos resultan 8 grupos más diferentes. Entonces, con uno que teníamos ya teníamos entonces 9 grupos. O sea, teniendo a 9 personas, nos resultarían 9 grupos. Pero, ¿qué pasa si ahora va entonces también, disculpan aquí, vamos a cambiar, si también aparece alguien que se llama José? Entonces podemos, mire que inicialmente cambiamos a Ana por cualquiera de estas personas, salen 9 grupos. Pero ahora, si cambiamos a José por cualquiera de estas otras 9 personas, estas 8 personas, serán otros 9 grupos. Pero entonces dejamos a Ana y empezamos a hacer todas las variaciones posibles. O de que entren estos dos, Ana y José, y se cambien 2 de acá. Y ahí se nos empieza pues como a modificar bastante. O sea, son 10 personas para escoger 8 personas diferentes. Entonces nosotros empezar a escribir todas esas combinaciones, esas formas, de pronto de formar esos grupos, es lo que se nos va a complicar. Entonces, nuevamente, las técnicas de conteo nos van a permitir es decir la cantidad de grupos diferentes que se pueden formar. ¿Cuántos? No sé. Vamos a mirar acá si lo logramos contestar mientras avanzamos entonces acá en esa parte. Listo. Cuando hablamos entonces de técnicas de conteo, aparecen 2 básicamente, que es el principio multiplicativo y el principio aditivo, que los vamos a definir enseguida. Entonces dice que el principio multiplicativo básicamente nos dice que se pueden hacer una tarea, se puede hacer entonces de diferentes formas. O sea, lleva haciendo un paso a la vez. ¿Sí? Haciendo un paso a la vez. Entonces, por ejemplo, supongamos que
Estamos en, vamos a colocar un punto céntrico en la plaza de mercado del municipio. Aquí, en la plaza de mercado de Caucasia, en el centro, justamente allí. Y queremos llegar al Éxito. Entonces, Miguel, ¿usted por dónde se iría? Estamos en la plaza de mercado y queremos llegar al Éxito. ¿Usted qué recorrido haría? Profe, yo, si estamos en la plaza de mercado, subo las patillas, pues me dirijo hacia las patillas, después última mano derecha y me meto por Eso, el paraíso y luego a mano izquierda. es Creo, correcto. creo que Entonces sería dice, lo más cercano. claro, usted cogería esa carrera, esa calle es la 22, ¿cierto? Que es como la donde Sí, está señor. Cristo Rey, derecha hasta la troncal. Muy bien. Perfecto. Pero entonces mire que yo había pensado de pronto era en la 21. Tomar la carrera, la calle 21, otra vez también derecho, y salir. Pero podemos ir entonces, otra opción sería entonces tomar como por el Molino del León, llegar allá, o irnos entonces por la catedral y salimos allá también. Entonces mire que tenemos varios caminos para hacer. Entonces esas posibles opciones son las que nosotros vamos a determinar aquí con este principio multiplicativo. Entonces es como hacer las cosas paso a paso. Miremos este ejemplo entonces que nos muestra aquí para hablar de lo que es el principio multiplicativo. No voy a mostrar la respuesta porque ahí está ya, pero sí lo vamos entonces nosotros es hacer acá. Entonces nos dice el ejemplo para el principio multiplicativo. Entonces dice, una persona desea construir una casa, para lo cual considera que puede construir los cimientos de su casa de cualquiera de dos maneras. Pueden ser concreto o bloque de cemento. Mientras que las paredes las puede hacer de adobe, adobón o ladrillo. El techo puede ser de concreto o lámina galvanizada. Y por último, los acabados los puede realizar de una sola manera. Les preguntan, ¿cuántas maneras tiene esta persona de construir su casa? ¿Cierto? ¿Cuántas maneras diferentes? O sea, ¿cuántas casas, por ejemplo, diferentes podríamos hacer considerando pues como esas posibilidades? Entonces dice allí, habla entonces de, voy a colocar por acá, cimientos, ¿cierto? Luego nos dice entonces que habla de las paredes. ¿Sí? Voy a buscar como las palabras claves que me tienen aquí. Entonces hablan de cimientos, habla de paredes, listo. Luego habla del techo, que lo puede hacer de formas diferentes, los acabados, ¿cierto? Son cuatro posibles, pues como cuatro pasos. Primero yo tengo que hacer entonces el cimiento, luego levanto las paredes, luego le coloco techo a la casa, esos son como los pasos, y al final entonces los acabados, lo que llaman entre los constructores, los albañiles, la obra blanca. ¿Cierto? Entonces voy a colocar aquí techo y acabados. Listo. ¿De cuántas maneras podemos hacer los cimientos de esa casa según las especificaciones que nos da el problema? Dice, concreto o block, ¿cierto? Dos maneras. Muy bien, Paula. Dos maneras. Las paredes, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos adobe, adobón o ladrillo. Tres. Tres opciones, correcto. El techo, Dos. dos maneras. Y los acabados, una Una. sola. Una sola manera. Listo, entonces, miren aquí, voy a adelantarme un poco a algo que vamos a ver por allá adelantico, pero entonces nos va a servir pues como para que nos imaginemos la situación. Supongamos entonces que esta es mi casa. Yo perdí artística, hace mucho tiempo la perdí. Entonces voy a hacer mi casa y tengo dos opciones para hacer los cimientos, ¿cierto? Supongamos que yo escogí concreto. Listo. Ahora voy a hacer las paredes, pero las paredes las puedo hacer de tres formas diferentes. Entonces, una forma, dos formas, tres formas.
Pero si escojo la otra manera, que es de bloque, también tengo 3 formas diferentes. 3 aquí. ¿Sí? Mira cómo se va a ir ramificando eso. Ahora entonces, las paredes. El segundo es el techo. Para el techo tengo 2 maneras diferentes para cada una de estas formas. Acá también tengo 2 maneras diferentes. Y luego los acabados. De los acabados salen de una sola manera. ¿Sí? Se me va a cambiar entonces aquí. Aquí entonces los acabados. Al final, ¿cuántas punticas tiene mi gráfica? ¿Sí? ¿Cuántas puntas tiene mi gráfica? Voy a contar aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cómo encuentro yo entonces ese 12? Si es que tengo aquí todos estos pasos a seguir. Cimientos es el primer paso, paredes, segundo paso, techo de segundo paso, tercero y acabados. Entonces yo puedo simplemente hacer un producto. 2 por 3, 6, 6 por 2, 12 y 12 por 1 me va a dar 12. Entonces tengo 12 formas diferentes de hacer la casa. ¿Sí? Profe, Esta ¿me vuelve a gráfica, explicar? Me perdí. claro que sí, Paula. Esta forma que les muestro aquí se llama entonces diagrama de árbol. Ese dibujito pues que hice aquí todo maluquito se llama diagrama de árbol, que lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente entonces aquí, el principio multiplicativo, es el que estoy explicándole en ese momento, ¿sí? Nos dice entonces es que lo que buscamos es, para cada paso, ¿cuántas opciones tenemos? Entonces, para el primer paso, que es de cimiento, tenemos 2. Para el segundo paso, que es pared, tenemos 3 opciones diferentes. El tercer paso es techo, tenemos 2 opciones. Y el cuarto paso es una sola opción. Entonces, esas opciones lo que hacemos básicamente es multiplicarlas. Sería 2 por 3 por 2 por 1. Y eso nos va a dar, entonces, en nuestro caso, 12. ¿Sí? Entonces, principio multiplicativo simplemente es multiplicamos los pasos. ¿Sí? Los n pasos que tenemos para poder determinar la pregunta que nos hacían, las maneras diferentes. ¿Cuántas maneras podemos entonces construir nuestra casa en este caso? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Paula? Ahora sí. Y profe, ¿y usted ese video también va a quedar ahí hoy? Claro que sí, sí, claro. Yo siempre les grabo la clase. Bueno, Bien. Entonces, vamos a ir comprendiendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Mire, aquí el ejemplo está en la plataforma y está resuelto. Nos dice entonces que si consideramos los pasos, el primer paso tiene 2 opciones, segundo paso 3 y así sucesivamente hacemos la multiplicación y nos van a las 12 maneras de construir la casa. Listo. Vamos a hacer aquí este otro ejemplo. Vamos a tomarlo. ¿Sí? Y vamos a llevarnos aquí a la plataforma para que podamos entonces nosotros construirlo. Lo que pasa es que ya están resueltos y entonces a veces uno con la lectura no se da cuenta, bueno, de qué fue realmente lo que hicieron o pues cómo lo hicieron. Entonces, ese segundo ejemplo nos dice aquí. Dice, ¿cuántas placas? Miren, eso tiene que ver con las placas que estamos nosotros aquí ahorita haciendo. ¿Cuántas placas para automóviles se pueden diseñar si deben constar de 3 letras seguidas de 4 números? Ojo, pero aquí es de una diferente las placas. Estas en 3 letras seguidas de 4 números. Si las letras deben ser tomadas del abecedario y los números entre los dígitos, del 0 al 9. Y dice o sea que hay varias preguntas. Si es posible repetir letras y números. Entonces vamos a contestar ese inciso A. Si es posible repetir letras y números. Entonces dice allí, la condición es que tenemos 3 letras, voy a colocar aquí entonces letra, 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 seguida de 4 números. Entonces tenemos 4 opciones aquí, o 4 espacios para colocar en cada uno un dígito. Entonces, la primera pregunta dice es que podemos repetir letras y números. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que podemos escribir una placa que sea la placa A0000. Esa es una placa, ¿cierto?
porque dice que podemos repetir. ¿Cuántas veces? Las veces que queramos. No tiene aquí restricciones. Listo. Entonces, pregunto, ¿cómo podríamos nosotros entonces hacer esa placa? Recordemos que la convención que hicimos ahorita, y es que el abecedario va a tener 26 letras, y los dígitos son del 0 a 9, son 10. Entonces, ¿cómo haríamos esta placa? ¿Cuántas opciones diferentes tenemos para esta primera letra? Que va aquí, en esta primera posición. 26. 26. Entonces aquí tenemos 26 opciones. Para la siguiente letra tenemos... 26, no. Exacto, claro que sí, Paula. 26 porque podemos repetir la letra, ¿cierto? 26. Ahora, para los números tenemos entonces 10 dígitos, 10, 10 y 10. Y si hacemos ese producto, ¿cuánto nos daría? 26 por 26 por 26 y luego multiplicado por 10.000, porque es 10 por 10 por 10. ¿Cuánto les dio a ustedes? Eso entonces nos dice que nos va a dar 175.760. 175.700. No, Ah, 175. no, no, no. Eso. No lo leí bien. Eso. 175 millones entonces sería, ¿cierto? 760.000. Exacto. Ahí sí. 175.760.000 placas diferentes con esa estructura. Ese aquí es un 0. Ah, listo. Entonces tenemos allí, esa es la cantidad de placas diferentes que podemos construir teniendo 3 letras y 4 números. Esa sería entonces la respuesta al inciso A. Dice, si es posible repetir letras y números. Listo. Entonces ya saldría esa cantidad de placas. Inciso B. Miren, aquí nos colocan una condición. Inciso B dice, no es posible repetir letras y números. O sea, ¿cuántas placas se pueden diseñar con esta estructura? Pero ahora no se pueden repetir las letras y no se pueden repetir números. Entonces tenemos, nuevamente, nuestra placa tiene 3 letras seguida de 4 números. Números, números. Entonces, ¿cómo quedaría entonces ahora las posibilidades? ¿Cómo quedaría entonces para la primera? ¿Cuántas opciones tenemos para la primera letra de esa placa? ¿Cuántas opciones tenemos? 26. 26, claro que sí, Miguel. Para la 26. Supongamos que aquí colocamos la A. ¿Puede ir la A aquí? Ah, no, entonces serían 25. Es correcto, ¿cierto? Como no podemos repetir, entonces la A ya no se podría colocar. Entonces, no podríamos, entonces la cantidad de letras va a ir disminuyendo porque nos vamos gastando pues como las letras. Tenemos primero 26 letras, si nos gastamos una, supongamos que sea la A, entonces nos va a quedar aquí 25 letras. Para el siguiente nos van a quedar 24 letras. Y ahora los números, 23. ¿O qué número iría aquí de primero? Pues ¿cuántas opciones tendríamos aquí? ¿Cuántas opciones Ahí tenemos? teníamos 9, ahí tendríamos 9. Pero ese es el primer número, ¿cierto? Porque antes tenemos Ah, solamente letras. entonces sería 10. Exacto, entonces serían 10 números aquí, 10 opciones. 9, 9, 8, 8, 7. 7. Es correcto. Y el producto de esto es lo que nos va a determinar la cantidad de letras que nosotros podemos formar con esa condición de que no se pueden repetir letras y no se pueden repetir números. ¿Cuánto da ese producto? Hagámoslo allá entonces, 26 por 25
por 24 por 10. Los estoy esperando que lo hagan ustedes allá. Por 9 por 8 por 7. ¿Cuánto les dio? Bueno, aquí. 78.624.000. Ok, Paula, muy bien. Gracias. 78.624.000 placas diferentes. Entonces, mire la cantidad de placas que se rebajaron. Se te dan primero 175 millones y ahora son 78 millones y algo. Placas en las que no se van a repetir letras y números. ¿Sí? Listo. Ahora entonces, inciso C. Voy a ir marcando aquí, ya hicimos este, ya hicimos la B. Ahora el inciso C dice, ¿cuántas de las placas del inciso B empiezan por la letra D y empiezan por el 0? Es como así, ¿cómo hace uno eso de que las placas empiecen con la letra D y que empiecen con el 0? Recordemos que, como dice que es con respecto al inciso B, no podemos repetir letras y números, ¿cierto? Entonces, una forma fácil de hacer eso, pues, yo siempre me gusta hacer mucho la gráfica, entonces eso me va a ayudar a mí como a representar la situación. Me dice que en la primera letra es una letra D. Entonces yo aquí voy a escribir la letra D. Y el primer número que iría en esta posición me dice que va a ir un 0. Entonces en esa posición yo escribo un 0 y lo encierro. ¿Sí? Ahora los números no los voy a colocar arriba, sino que los voy a colocar abajo. Y pregunto, ¿cuántas D hay en el abecedario? En el abecedario tenemos ¿cuántas D? Una Una de sola, Una una sola D, profe. ¿cierto? Entonces, de por David, eso. Exacto. Entonces, por pero eso. David López. Eso, David. Eso. Entonces, como tenemos una sola D, entonces aquí tendríamos 1. O sea, tenemos una sola opción. Ya nos gastamos una letra que es la D. ¿Cuántas letras quedan posibles para la siguiente posición? Para esa posición 2. ¿Cuántas letras quedan allí posibles? Recuerden que tenemos, en total son 26 letras, pero nos gastamos una, 25. que es la D. Entonces, para la siguiente nos gastamos, pues nos hemos gastado una, entonces quedarían, es correcto, Paula, 25. Para la siguiente letra, ¿cuántas quedan posibles? 24, bro. Muy bien, 24. Listo. Recordemos que aquí iba era letra, 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 y aquí van números, ¿cierto? Es como para orientarnos. Listo. Bien, ahora entonces, el primer dígito decía que era un 0. ¿Cuántos ceros hay en los dígitos? O sea, de 0 al 9, ¿cuántos ceros hay? Hay uno solo, ¿cierto? Después eso colocamos nuevamente aquí 1. O sea, tenemos una sola posibilidad de escribir 0 allí. Pero los dígitos son 10. Y ya nos gastamos 1 aquí, que fue el 0. Entonces, ¿cuántos dígitos quedan disponibles para esta posición aquí? Para la segunda posición de dígitos. 9, no son 9, bro. Sí, señor, 9. Para la siguiente, David, 8. 8. Y para la siguiente, 7. Muy bien. Y entonces hacemos ese producto. 1 por 25. Ese, qué pena, ese cero, ¿de dónde salió? ¿Qué? Ah, ya. Mira aquí la condición. Dice, ¿cuántas letras, cuántas placas se pueden formar? Voy a señalar aquí mi tiro con el puntero. ¿Cuántas placas diseñadas del inciso B empiezan con la letra D? Y aquí está. Y empiezan por el 0. De aquí salió el 0 del inciso C, de la pregunta C. ¿Sí? Estamos contestando esta que voy a colocar aquí con ese color. Esa es la que estamos contestando. Entonces dice, ¿cuántas empiezan con la letra D
y empiezan con el 0. Entonces, por eso dice aquí, yo coloco aquí en cuadrado para indicar pues que esa letra no va a cambiar ahí, que esa letra está fija. Aquí va la D y que aquí va a ir un número y el número que va a ir es el 0. Entonces, por eso pregunté yo, ¿cuántos ceros tenemos en los dígitos? De 0 al 9 tenemos un solo 0. Y en el abecedario, ¿cuántas D tenemos? De David López o una sola. ¿Cierto? Una sola. Y entonces, como vamos gastando, para la siguiente letra, para la siguiente posición de letras, tenemos apenas 25, porque nos gastamos una entre las 26 que teníamos. Aquí no hemos gastado 2 letras, entonces para la siguiente nos quedan apenas 24 opciones de letras posibles para escribir acá. Igual pasa con los dígitos. Nos gastamos uno, que fue el 0, entonces quedarían 9 dígitos posibles para escribir aquí. Para el siguiente se quedarían 8 y luego 7. Ese producto sería la cantidad de placas posibles en las que no se repiten letras y empiezan con la letra D y empiezan con el 0. ¿Cuánto da esa multiplicación? 25 por 24 por 9 por 8 por 7. ¿Por qué no mencioné el 1? Porque todo número multiplicado por 1 nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Y eso nos va a dar entonces... 302.400. Muy bien, Paula, 302.400. Exacto. Esas son siempre placas. A mí se me olvida colocarle pues allí. Eso es lo que nos están hablando. Entonces tenemos 302.400 placas. Empiezan con la letra D y empiezan con el número 0. ¿Sí? Y que no se repiten letras y tampoco se repiten números. ¿Preguntas hasta allí? No. Bueno. Mira aquí entonces, inciso D. Nos dice ahora D. Otra pregunta. ¿Cuántas de las placas del inciso B, o sea, de esas en que no se pueden repetir letras y números, empiezan con la letra D seguida de la G? Aquí sí es D de Davis Galván. Davis, la primera era de López. Entonces, mira aquí lo que pasa. Tenemos entonces nuestra placa, la misma estructura, 3 letras, ¿cierto? Seguida entonces de 1, 2, 3, 4 números. Pero en este caso nos dice entonces que aquí tenemos entonces la letra D que va fija, esa no va a cambiar, y seguido de la letra G que también está fija, esa no va a cambiar. Entonces, ¿cuántas placas diferentes se pueden formar con la letra D seguida de la letra G y que no se repitan letras y tampoco se repitan números? Eso es lo que dice el enunciado. Listo, entonces empecemos por aquí. ¿Cuántas D tenemos en el abecedario? Una sola, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado. ¿Cuántas G tenemos en el abecedario? Una sola. Una sola. Entonces nos queda una sola letra aquí para escribir. ¿Sí? Nos queda una sola letra para escribir. ¿Cuántas opciones dentro del abecedario quedan aquí para escoger? Para escribir una letra. Una opción. No. 24. David dice una opción, Miguel dice 24. Paula. También 24. Ah, no, porque dice que... Ah, no sé, profe. No, tranquila. ¿Por qué dijiste que 24 inicialmente? Que... Paula primero y después David. Ya enseguida David tiene la palabra. No, Sigue, porque Paula. estaban esas dos letras, pero ahí dice que cuántas placas diseñadas desde el inciso B empiezan por la letra D seguida de la G. Entonces ahí no, ahí pienso que es otra, pues es menos el número. Ok, listo. David, ahora sí, por favor. No, ya era casi, pues, a lo que decía Paula. Dice ella que 24. Pero no sé, o sea, tengo la duda ahí. Yo digo Tiene que la una, duda. no sé. Una, listo, se ratifica en una. Miguel, por favor.
¿Nos explicas por qué dijiste 24? Porque si estamos diciendo que la combinación de G, que ya escogimos dos letras del abecedario. O sea que hay 24 opciones más que podemos colocar: A, B, C, D, E, F. O Bueno, sea, la D no por porque eso ya digo está, que sí. ¿cierto? Exactamente. La D ya está, la G ya está. Entonces, como eran inicialmente 26 letras, pero nos hemos gastado, yo siempre hablo pues de gastarnos, nos hemos gastado dos, Sí, entonces nos quedan ¿cuántas letras? Efectivamente, sí, sí. 24 letras allí para colocar. ¿Ves? No colocar las 24 letras, no, sino 24 letras para escoger una entre ellas y colocarla entonces en esa posición. Entonces, sí, si tienen razón ustedes ahí, decir 24. ¿Sí? David decía una, o sea, sí, escogemos una letra, pero una entre ¿cuántas? Entre 24 posibles. ¿Por qué 24 posibles? Porque nos hemos gastado dos Sí, sí, aquí. eso era lo que, eso era lo que Exacto. quería como explicar, pero no sabía cómo. Era una de 24 Es posibles. correcto. Eso es, David. Listo. Ahora los números. ¿Qué números irían acá entonces? Los escucho. 0, No, porque dice, simplemente va a es D seguida de G. ¿Cierto? O sea, no nos dice nada de ceros, aquí no hay problema. Entonces, ¿cuántos números posibles tenemos para ubicar allí? Para ubicar en la primera posición 4, del dígito. Sí, pero ¿cuántos dígitos tenemos posibles para escoger el primer número de la placa? 10, 10. 10, exacto, ¿cierto? Porque los dígitos son 10. Entonces tenemos aquí 10 dígitos. En el siguiente, entonces, como no hemos gastado uno, entonces nos quedarían 9, 9, 8 y 7. Porque en esa condición nos decía que apenas hablaba de la letra D seguido de la letra G. No hablaba pues del cero en este caso. ¿Y por qué va a ir disminuyendo? Porque nos vamos gastando las letras o nos vamos gastando los números y que no se pueden repetir, ¿cierto? Por la condición de que no se pueden repetir. Listo, ahora, ese producto entonces es lo que nos daría la cantidad de placas en las que no se repiten letras, pero las placas empiezan con la letra D seguida de la letra G. ¿Cuánto da entonces esa multiplicación? 24 por 10, 120.960 placas. 120.960 placas diferentes. Nos dice Paula. Correcto. Eso es entonces. Entonces, hasta allí, miren que hemos visto entonces cómo simplemente son como los pasos. ¿Por qué aquí hay pasos? Porque necesitamos primero una letra entre las 26 posibles. Siguiente paso, otra letra entre las 26 posibles, en este caso pues del inciso A, en que podíamos repetir letras y números, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, eso es como los pasos que vamos dando. En la otra, entonces, dice que los pasos hay que tener en cuenta que se iban pues como acotando, o se iban gastando letras porque no se permitían hacer repeticiones. Igual que entonces en los números tampoco podíamos repetir. Listo. ¿Preguntas de ese ejemplo? No. Listo, entonces vamos bien hasta allí. Entonces, eso que estamos viendo ahorita simplemente entonces es el principio multiplicativo, ¿cierto? Principio multiplicativo. Simplemente entonces lo que hacemos es multiplicar las opciones que tenemos para cada uno de los pasos que nos dan. Vamos a entrar aquí a plataforma. Bueno, aquí nos mostrará entonces como los resultados. Así que nuevamente digo, uno lo lee aquí y entonces uno diría, bueno, no, ¿cómo lo hago? Listo. Igual que ese entonces, tenemos otro tercer ejemplo. Dice que cuántos números telefónicos es posible diseñar, los que deben constar de 6 dígitos tomados del 0 al 9. ¿Cierto? Y tenemos varias opciones. Bueno, aquí nos están dando pues como el resultado. Pero no lo voy a hacer, es como para que ustedes de pronto lo lean aquí. Aquí nos hacen una anotación que quiero regresarme ahorita después de que veamos el principio aditivo, porque nos hablan aquí del principio aditivo. Vamos a avanzar y vamos a mirar entonces qué es eso del principio aditivo. Entonces dice, bueno, se desea llevar a cabo entonces una actividad, la cual tiene formas alternativas para realizarla, donde la primera de ellas, alternativa, puede ser entonces de n formas, la segunda entonces de n maneras o formas, y así sucesivamente.
Entonces la cuestión es que en este caso tenemos varios principios multiplicativos que aplicar y luego entonces diseñaríamos o aplicaríamos el principio aditivo. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo con este ejemplo para que lo podamos entender mejor. Listo, entonces vamos a pegar nuestro ejemplo aquí y nos dice lo siguiente. Ay, qué pena. Listo, recordemos entonces que aquí vamos a trabajar es el principio aditivo. Listo. Miren aquí, caballeros, aquí nos vamos a dar nosotros cuenta por qué las señoritas, se demoran mucho para tomar una decisión cuando van a comprar, por ejemplo, un par de zapatos o algo así. Bien. Bueno, aquí dice que una persona desea comprar una lavadora de ropas, para lo cual ha pensado que puede seleccionar de entre tres marcas: Whirlpool, AC o General Electric. Cuando acude a hacer la compra a Bar Olímpica, y allá está Davis entonces atendiéndola, se encuentra que las lavadoras de la marca W, o sea las Whirlpool, se presentan en dos tipos de cargas, de 8 kilogramos u 11 kilogramos, en 4 colores diferentes, y pueden ser automáticas o semiautomáticas. Mientras que la lavadora de la marca E, la AC, pueden ser de 3 tipos de cargas, 8, 11 o 15 kilogramos, en 2 colores diferentes, y pueden ser automáticas o semiautomáticas. Y la lavadora de la marca General Electric, EE, se presentan en solo un tipo de carga, que es de 11 kilogramos, en 2 colores diferentes y una sola, y solo hay semiautomática. La pregunta que nos hacen es, ¿cuántas maneras tiene esta persona de comprar una lavadora? Miren, entonces todo lo que piensan las mujeres cuando van a comprar lavadora, ¿cierto? Uno va a comprar lavadora y uno busca la más grande y listo. Ella no, ella empieza entonces a mirar los colores que conviene entonces con la nevera, ¿cierto? Que la marca, pues, ¿sí? Bien. Entonces yo hago la pregunta, solamente las lavadoras Whirlpool, las lavadoras W, ¿de cuántas formas diferentes uno puede escoger una lavadora que sea de la marca Whirlpool? Se supone que eso es una W, ahora no la sé ver. ¿Sí? ¿De cuántas formas diferentes podemos escoger nuestra lavadora Whirlpool? Pues mira aquí, que esa lavadora Whirlpool, es la información que tenemos aquí en la W. Voy a subrayar todo lo que nos dice la lavadora Whirlpool, para que luego le damos entonces la información hasta allí. Ahí. Listo, entonces miren, dice aquí, que la lavadora tiene entonces carga, ¿cierto? Nos habla de la carga. Nos habla de los colores y del encendido. En el caso, por ejemplo, de la lavadora Whirlpool, encontramos que tiene dos tipos de carga, ¿cierto? 8 u 11 kilogramos. Entonces tenemos dos tipos de carga. ¿Tiene cuántos colores? 4 colores diferentes. Y pueden ser automáticas o semiautomáticas, o sea, tienen dos encendidos. Entonces, si a esa tipo de lavadora Whirlpool le aplicamos el principio multiplicativo, ojo, le aplicamos el principio multiplicativo para adivinar qué cantidad de opciones tenemos para la lavadora Whirlpool, que simplemente lo que hacemos sería multiplicar estos valores y eso nos va a dar entonces que es 2 por 4, 8 y 8 por 2, 16. O sea, solamente para la lavadora Whirlpool tiene 16 opciones para escoger. Pero ahora, si nuestra lavadora es la AC, que la vamos a rentar con la letra E,
Esa es la que sigue, ¿cierto? Entonces nuestra lavadora AC dice entonces que es 3 tipos de carga, 8, 11, 15 kilogramos, 2 colores y pueden ser automática o semiautomática. Tenemos 2 colores, automáticas o semiautomáticas. Entonces para la AC tenemos entonces 3 tipos de carga, 2 colores y el encendido también es 2. Y para la lavadora General Electric, GE o GA, tenemos entonces, dice que hay un solo tipo de carga que es de 11 kilogramos, 2 colores diferentes y una sola opción de encendido que es la semiautomática. Entonces, a esas dos también le podemos aplicar principio multiplicativo para saber entonces la cantidad de opciones diferentes que tenemos para lavadoras AC y las opciones diferentes que tenemos para la lavadora General Electric. Entonces, para la AC sería 3 por 2 por 2. Ese nos va a dar 12, ¿cierto? Y las lavadoras General Electric tenemos 1 por 2 por 1. Se nos va a dar simplemente 2. Pregunta entonces, ahora sí para responder la pregunta que nos hace en el ejemplo, dice que es que ¿cuántas maneras tiene esa persona de escoger una lavadora? Si cuando va a la compra encuentra marcadoras Whirlpool, General Electric y AC. Profe, es en principio 30. no está. Sí, Paula, dígame, primero de Paula y si escuchamos a David que ya dijo por ahí una respuesta. Profe, que yo le iba a decir que si es el principio aditivo, no es que se encierran los como en un cuadro y se multiplican sobre líneas, no sé, pues como que me acuerdo ya en el colegio. Ah, ya, listo, eso es. Pero sí, hay veces que se representa pues como de esa manera, hace una estructura pues de representación, pero aquí lo que haríamos entonces, bueno, como es principio multiplicativo, entonces dice listo. Haga primero, haga el principio, principio aditivo de lo que estamos aplicando. Entonces dice allí, haga primero o aplique primero los principios multiplicativos para cada de las opciones. Porque tenemos entonces una posibilidad que sea Whirlpool, o una posibilidad que sea General Electric, o una posibilidad que sea AC, perdón, o General Electric. Entonces, cada una tiene entonces diferentes opciones. Entonces, para que sea Whirlpool, nos dio 16, AC 12 y General Electric 1. Y nos pregunta entonces como, ¿cuántas en total? Ah, como dicen cuántas en total, entonces lo que hacemos aquí ya sería simplemente sumar todo esto. Y esa suma entonces nos daría 16 más 14, nos van a dar 30, ¿cierto? 30 maneras diferentes de constituir o de comprar una lavadora. ¿Cierto? 30 maneras diferentes de comprar una lavadora. ¿Sí? Entonces, principio aditivo. ¿Qué hacemos entonces? Aplicamos el principio multiplicativo y luego sumamos entonces esos totales que tenemos allí. Listo. Vamos a mirar entonces otro ejemplo, ahora sí. Aquí nos los van desarrollando. Como les digo, siempre nos muestra pues como varias opciones aquí para, o el ejemplo pues como resuelto. Pero como son esos primeros, la idea entonces que yo se los explique pues sucede para que lo podamos comprender como mejor. Listo. Aquí. Vamos con el siguiente ejemplo y es este. Siempre se me mueve de forma extraña la pizarra. Dice, Rafael Luna, una persona afortunada, desea ir a Las Vegas o a Disneylandia. ¿Cierto? Rafael Luna desea ir a Las Vegas o a Disneylandia en las próximas vacaciones de verano. Para ir a Las Vegas, él tiene 3 medios de transporte. Para ir de Chihuahua al Paso, Texas, y 2 medios de transporte para ir del Paso a Las Vegas.
Mientras que para ir del Paso a Disneylandia, él tiene 4 diferentes medios de transporte. Preguntan, ¿cuántas maneras diferentes tiene Rafael de ir a Las Vegas o a Disneylandia? Se lee raro pues como el problema, ¿cierto? Pero vamos entonces a tratar de resolverlo. Como les dije, yo perdí artística, entonces aquí me van a disculpar el dibujito. Se supone pues que este es Rafael, que ya va en camino. Ya está de vacaciones. Y Rafael tiene entonces, o tiene la posibilidad de ir a Las Vegas o la posibilidad de ir a Disneylandia. Pero entonces nos empieza a mostrar información, dice, para ir a Las Vegas, él tiene ¿cuántos? 3 medios de transporte, ¿cierto? 3 medios de transporte para ir de Chihuahua al Paso. Y 2 medios de transporte para ir del Paso a Las Vegas. ¿Sí? O sea que el primero tiene que ir de donde está, o sea, de Chihuahua al Paso. Y luego del Paso a llegar hasta Las Vegas. Pero ahí tenemos entonces 3 medios de transporte. 1, 2, 3. Para su primer recorrido. Para el siguiente recorrido tiene ¿cuántos pasos? O cuántas opciones, perdón. 2, dice aquí. 2 medios de transporte, que es del Paso a Las Vegas. Entonces aquí tenemos entonces 2 opciones. Y aquí tenemos 2 opciones. Y aquí también tenemos otras 2 opciones. ¿Sí? Eso es como el recorrido para la ida a Las Vegas. ¿Sí? Y por acá tenemos otra opción, otro recorrido que podemos hacer, pero es para ir a Disneylandia. Entonces, ¿cómo graficaríamos eso o cómo reventaríamos eso entonces nosotros para poder responderlo? Vamos a colocar aquí. Las Vegas o Disney. ¿Sí? Entonces dice, en el caso de ir a Las Vegas, tenemos entonces un recorrido primero que es de Chihuahua a El Paso. Y otro segundo recorrido que es del Paso a Las Vegas. ¿Cierto? Llegar pues como a su destino final. En ese primer recorrido tiene ¿cuántos tipos de transporte? Dice que son 3, ¿cierto? Aquí no lo estoy enseñando, entonces tiene 3 tipos de transporte. Y para el siguiente, que es del Paso a Las Vegas, dice acá que son 2 medios de transporte. Aquí tenemos 2. Ahora, si analizamos la opción de Disney, se dice, para ir a Disney, aquí dice, él tiene 4 diferentes medios de transporte. Entonces, para ir a Disney tiene 4 medios de transporte. Y nuevamente aquí tenemos entonces al caballero que es el que va caminando. ¿Cómo podemos nosotros responder esa pregunta que nos están haciendo allí? ¿Cuántas maneras diferentes tiene Rafael de ir a Las Vegas o a Disneylandia? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, no lo voy a resolver hasta aquí. O sea, quería demostrarles esa parte. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, aquí, para ir a Disneylandia, entonces dice que tiene 4 formas diferentes, ¿cierto? 4 tipos de transporte. Pero aquí se ha resuelto pues como en la gráfica, pues aquí como en la, perdón, en la plataforma. Entonces, mire que aquí les va mostrando. La primera opción es lo que yo tenía graficado ya. Bueno, para ir entonces al Paso tiene 3 opciones. Para ir de Chihuahua al Paso tiene opciones. Y del Paso a Las Vegas tiene 2 opciones. Entonces sería simplemente multiplicar 3 por 2, nos daría 6. Que eso fue lo que yo les representé entonces acá. Miren, tenemos entonces Las Vegas, el Paso, y del Paso a Las Vegas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes. ¿Cierto? Pero para Disney, entonces tenemos 3 medios de transporte. Perdón, sí. Inicialmente tiene 3 medios de transporte y tiene 4 tipos de opciones aquí. Entonces sería aquí 3 por 4. Entonces eso es lo que nos muestra pues como la plataforma. 3 por 4 nos daría 12. Ahora la suma de ese 6
más esas dos ejes iniciales y finales de la antena darían 18 maneras diferentes, sea de ir a Disney o de ir a Las Vegas. ¿Sí? Entonces, en eso consiste lo que es el principio multiplicativo y el principio aditivo. Quiero mostrarles aquí, y es que ahora sí quiero devolverme un momentico a eso porque es importante que lo veamos para lo que vamos a hacer después. Es esta pregunta, por eso no quise como trabajar allá todo el ejercicio porque nos quedan apenas 7 minutos. Dice, ¿cómo podemos distinguir cuándo hay que hacer uso del principio multiplicativo y cuándo el aditivo? Porque parecen, se ven como muy semejantes, ¿cierto? Entonces dice, es muy posible, cuando se trata de una sola actividad, lo cual requiere ser llevada a efecto a una sola serie de pasos, entonces aplicamos el principio multiplicativo. Ojo, una sola actividad, principio multiplicativo. Pero si necesitamos hacer varias actividades, ¿sí? Entonces ahí sí aplicamos el principio aditivo. En el caso, por ejemplo, de las lavadoras, habría que hacer varias actividades. Verificar la Whirlpool, la General Electric o la AC. En el caso del viaje, sea Las Vegas o Disneylandia, ¿cierto? Pero si nos volvemos entonces al caso de las placas será construir una placa simplemente, ¿cierto? No había que hacer más nada allí. Entonces allí no nos daban, era un solo paso. Por eso en el caso de las placas aplicamos simplemente el principio multiplicativo. ¿Sí? Bien. Quiero mostrarles aquí una partecita y es que tenemos entonces aquí un material que nos va a explicar entonces información para que por favor la leamos para el próximo miércoles. Este espacio, esta aquí ya nos habla de otras dos técnicas de conteo, se llaman permutaciones y se llaman combinaciones. Les recomiendo que entonces se vean los videos porque aquí nos explican qué es una permutación y qué es una combinación. Y hay que buscar como la diferencia entre ellas dos, porque son muy similares. Hay que mirar cuándo estamos haciendo permutaciones y cuándo estamos haciendo combinaciones. Aquí hay unos ejemplos propuestos y como les digo, aquí tenemos entonces un material de estudio para revisarlo y que podamos entonces nosotros verificar cuándo es una permutación con repeticiones, una permutación sin repeticiones o en el caso de combinaciones con repeticiones y combinaciones sin repeticiones. Porque lo ideal, por ejemplo, es que ustedes cuando lleguen a la clase, ustedes se hayan pegado pues como una leída acá de este material para que cuando ustedes lleguen tengan algunas preguntas y yo les pueda entonces como orientar. Miren que esto, cuando yo pongo el mouse sobre estos, se coloca pues como el dedito, ¿cierto? Entonces está la flecha, cambia entre el dedito y eso indica que es un botón. Si le doy clic, me abre entonces un material y aquí tenemos entonces unas definiciones y nos presentan algunos ejemplos pues como propuestas para practicar. ¿Sí? Así está todo el material que tenemos aquí. ¿Sí? Listo. En la parte, por ejemplo, de lo que son los principio aditivo, principio multiplicativo, aquí yo les muestro varios ejemplos. En el caso, por ejemplo, del principio multiplicativo, aquí tenemos más ejemplos. Bueno, y donde les muestro las permutaciones y combinaciones, ya tenemos también ejemplos para practicar. La idea es que busquemos varios ejemplos porque de aquí va a salir también una segunda guía de trabajo. ¿Sí? Entonces, para que estemos pendientes con la tía de seguimiento número 2, que yo les avisaría entonces para la próxima clase cuando estaría disponible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, no siendo más, son las 9:27, podemos dar por terminada la clase. Listo, profe, muchas gracias. Feliz Con noche. mucho gusto. Profe, gracias. Feliz Igualmente. noche. Feliz noche, Paula. Heidi, feliz noche. Joelis. Profe, Giselle. hasta mañana, Dios lo bendiga. Amén. Ustedes también. Feliz noche. Gracias, profe.